día, mis amados hermanos, bienvenido a Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 9, Primera de Samuel, capítulo 19, ¿verdad, Silvia? 18. Este capítulo 18 tiene 30 versículos, de lo cual vamos a leer para aprender, mis amados hermanos, lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Muchos dirán que es fastidio, que cuando necesitan a Dios, quieren que Dios ayude, pero no se acuerdan que antes que se habla de la palabra de la Biblia. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tiene suma importancia porque es hablando de las sagradas escrituras, algo que es sagrado. Y sagrada escritura no se necesita. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en una familia para estudiar la Biblia. Señor, sé tú hablando por nuestros vecinos. Por favor, Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Que sea ministrando las vidas de las personas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Soy su mente servidora, Rosa Morel Zapata, la bendigo. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Como este capítulo 18 trae 30 versículos, Ezequiel va a leer del 1 al 7, sigue del 7 al 14, Josías del 15 al 21 y yo del 20. Empieza mismo con los primeros 7 versículos. Leemos la palabra con la bendición del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que se ligaron tanto, que se amaron en un amor fraternal, de familia. Porque ya estaban como familiarizados, como que te amo, hermano. Así era el amor que tenían ellos. Cosas así, de familias promedio. Como tener un mejor amigo. Eso, tú amas a tu mejor amigo. Le cuentas todo, compartes todo con él, pero no son familia. Exacto, pero lo amas. Así amó Jonathan a David. Y luego dice, como a sí mismo, imagínate, lo amó tanto como a sí mismo. Pero obvio, no vayan a pensar mal, Jonathan estaba casado. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Amén. Como a sí mismo lo amó. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas. Bueno, parecía que medían lo mismo. Tenían la misma talla de pantalón, de camisa, porque imagínense, en estos tiempos no se puede dar ropa a otra persona porque la persona o es mucha espalda y cuando se agacha la rompe, o tiene mucha pierna y cuando se agacha lo rompe, o el zapato es más pequeño, entonces cuando se lo pone le aprieta. Entonces, pero en aquel tiempo parece ser que los dos medían casi igual. Entonces por eso se prestaban las ropas, los pantalones, las camisas, los zapatos, las gorras, y les quedaba, las gorras no, en ese tiempo habían casco y les quedaban igual. Es un ejemplo. En la actualidad hasta los zarcillos le podía prestar. Y luego dice, y también tomó su espada y su arco y su tabalarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de todos los siervos de Saúl. Imagínense, David se comportaba tan, pero que tan bien, que era el niño más bueno de toda la cuadra, un ejemplo. Se portaba muy bien, todos lo veían como que, ¡ay, mira! Ese David, Dios mío, ese muchacho se porta muy bien, ese muchacho mereció un premio, cosas así. Era hombre de guerra. Claro que sí, ante su siervo y ante todo el mundo lo veía bien. Por eso Saúl lo puso a su lado, le dio su premio por portarse bien. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría e instrumentos de música.
Hermanos, alerta de spoiler, yo ya sé qué va a pasar aquí. Bueno, no lo podemos culpar. Las mujeres vieron que a Saúl ya le estaban saliendo canas y decidieron cambiar de prospecto. Si antes le cantaban a Saúl, ahora que el verdadero héroe es otro, o el más joven es otro, empezaron a cantarle a otra persona. No voy a decir quién para no spoilear demasiado lo que va a pasar más adelante, porque se lo voy a leer mejor. Encantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles, David a sus 10,000. Y bueno, después de esta parte, patá y kung fu para todo el mundo, porque se va a descontrolar todo. Esto es muy profundo, no, hermano. Nunca deben dejar que las mujeres canten, porque, o sea, pueden cantarte a ti, pero no dejes que canten después de eso. Hay que prohibirle a las mujeres cantar, porque cuando tú estés viejo y arrugado y otro estés más musculoso, no te van a cantar a ti. Se te acabó todo. Le pueden llamar el viejo sabio y al otro el joven musculoso, y eso te va a herir. Entonces deben prohibirlo. Si no lo prohíben, pasará lo que pasa más adelante en los versículos que no voy a decir. ¿Qué le pasó a Saúl? Madame, prosiga, por favor. Amén. Y continuamos desde el versículo 8, que dice así, y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el rey. O sea, en este momento llegaron los tan mencionados celos que aparecen en todas partes, porque Saúl tenía celos de David, porque las mujeres les cantaban a él 10,000 y a Saúl solo 1,000. Y entonces empezó a decir que solo le faltaba el reino, porque ya tenía la admiración del pueblo, o bueno, de las mujeres del pueblo. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Antes era su protegido, antes era su pupilo, antes David era el héroe de Israel. Pero cuando ya Saúl empezó a tenerle envidia a David... ¿Y yo siempre el héroe de Israel? No, pero, o sea, a los ojos de Saúl, él era el héroe, era un niño bien portado, era un hombre de guerra, era quien libró al pueblo de Israel de los filisteos en la batalla contra el gigante. Pero cuando las mujeres empezaron a cantarle, desde ese momento, dice la palabra, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Bueno, ya podrán imaginarse qué va a pasar a continuación. David está tocando, Saúl tiene un espíritu inmundo y de paso un arma en la mano. Desde el versículo 11. Y arrojó Saúl su lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. O sea, además de ser el héroe de Israel, era mejor que Saúl. No, esperen, miren esto. Saúl tenía un espíritu malo de parte de Dios, y tenía una lanza en la mano. Y David fue a tocarle como siempre para que el espíritu malo se alejara de él, porque eso fue lo primero que fue a hacer David cuando lo mandaron a llamar de la casa de su padre. Entonces Saúl, guiado por el espíritu malo, más la envidia que le tenía a David y los celos y esa mezcla toda horrorosa que tenía, hizo que Saúl agarrara su lanza y se la lanzara a David para clavarlo en la pared. Y no solo eso, sino que agarró otra lanza para clavarlo en la pared, porque dice: pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. O sea, Saúl era temeroso, o sea, Saúl no quería que David se enterara, como que David hiciera algo en contra de Saúl, porque Saúl sabía que Dios ya no estaba con él y que Dios sí estaba con David. Y dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. O sea, Saúl, temiendo de que David hiciera algo en contra de él por esto que hizo, por probar su
su agilidad al lanzarle 2 lanzas, o en forma de pedirle perdón, lo mandó a ser jefe de miles, dice. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Esto era lo que más rabia le daba al rey Saúl, que Jehová estuviera con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero eso sí, el rey Saúl no era tan equivocadizo, o sea, tan torpe como para hacerle algo a David, mientras veía que David no hacía nada en su contra. Amén. Ahora mi hermanito Josías va a leer. Mi hermanito Josías, presta atención. Va a leer desde el versículo 15 al versículo 21. Claro que sí. Del versículo 15 al 21. Sí. Capítulo 18. Capítulo 18. Y viviendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de él. Entonces dijo Saúl: David, he aquí, yo te daré, mi hija. Ok, dice yo te daré, mirad, mi hija. No dice a mirar o a mi hija mirar, no. Dice exactamente, yo te daré, mirad. ¡Wow! Bueno, esto de mirad, mi hija. Mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente. Y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. O sea, Saúl quería que muriera en la batalla de los filisteos. O sea, que él muriera, ya no existiera más, que ya no tuviera vida, que ya no valiera la pena. Así que ya saben. El versículo, dejamos en el versículo 17. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Yerno del rey. ¿Qué es un yerno? Bueno, cuando tú te casas con una mujer, pasas a ser yerno. Y cuando una persona se casa con un hijo tuyo, pasas a ser suegro. Y bueno, pero como sabemos que la mayoría de las personas no les gusta hablar con la suegra porque las mamás son muy protectoras, o sea, muy sobreprotectoras con sus hijos. O sea, los papás con la hija y la mamá con los hijos. Con la hija también, a veces. O sea, ellos protegen mucho a sus hijas. ¿Por qué? Porque son suegros, se convierten en suegros. Cuando una persona se casa con tu hija, con tu hijo, tú pasas a ser suegro o suegra. Muchos no quieren a la suegra porque a veces la mayoría de las suegras son las que protegen a sus hijas y los suegros. Y a veces al revés, y así. Pero depende. Si eres uno de esos suegros que protegen mucho a sus hijas, tanto que no vas a dejar que tu yerno hable,
pues va a ser un poco incómodo para tu yerno y te va a odiar. O no te va a querer cerca de él, no te va a querer cerca. No va a querer estar contigo. No con tu hijo o con tu hijo. Bueno, el versículo 19. Y llegado el tiempo en que Merat, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meolatita. Adriel. ¿Por qué es muy importante Adriel? ¿Por qué? Porque era un soldado de Saúl. O sea que el rey Saúl le dio a su hija cualquiera. No le importó quién sea. Quería que su hija se casara con otro y no con David. Con su mayordomo y no con Adriel. No con David. Ok, entonces, bueno, el versículo 21. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea cortada. Él dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Ok, otra vez se lo dice. Y David dice: Señor. Bueno, es un ejemplo de lo que dijo David, aunque ya se sabe que dijo David en la Biblia. Pero es un ejemplo, porque hasta ahí llego. Señor, no me dé falsas esperanzas. Si no me dé ilusiones. Si no va a cumplir mis ilusiones. Porque, o sea, David no se casó con Merat, no se casó con nadie. Bueno, ahora le toca a mi mamá del 21. Amén, amén. Gracias, hijo. 22. Gracias. Entonces leemos el 21 en adelante. Y... ¿me permites? ¿La Biblia, por favor? Sí, claro. Gracias. Ay. Tenga. Gracias de Isaías y la Josía por su explicación. Y leo la palabra con la bendición del Padre y del Espíritu Santo Dios. Amén. Y mandó a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras al rey de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Aquí vemos que Saúl usó una estrategia, ¿verdad?, para que David cayera en una trampa que se venía ya planificando. Pero David en su humildad no se sentía que podía ser yerno del rey, porque se consideraba un hombre humilde y pobre. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo de sí a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucio de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ven, mis amados hermanos, porque la gente a veces traman contra ti y tú no lo sabes, pero no te preocupes, que si tú pones tu confianza en Jehová, nada malo acontecerá contra ti. El rey trataba de hacerle daño a David para que muriera en manos de los filisteos. Dice: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey. Y a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Entonces, bien, él le pidió siempre prepucio, pero David le trajo 200. ¿Qué pasó? Que mató a 200 hombres. Algunas películas dicen que lo dejó vivo, pero aquí dice mató a 200 hombres de los filisteos. David era un hombre que Dios protegió en todo. Saúl tramaba mal contra él. Le entregan a Mical, pero Mical amaba a David. Todo lo que él estaba confabulando contra David se le estaba devolviendo a él mismo. Tuvo más temor de David
Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, ¿ves? Saúl vio que Dios estaba con David porque le dio la victoria no con 100 recursos sino con 200. Y más temor tuvo cuando supo que su hija amaba a David. Dice así, tuvo más temor de David. Saúl, ¿qué hizo? Tuvo más temor de David. Entonces David no estaba solo, Dios estaba con él. Mical amaba a David. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Más rabia le dio porque vio que su hija amaba a David. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Bueno, hasta ahí, mis hermanos hermanos, lo que yo puedo decir de este hermoso mensaje, de esta hermosa historia, es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aunque un rey se levante contra ti, pero Dios está contigo, no le tengas miedo al rey ni a su ejército. Más bien, séle fiel a Dios, porque a ese sí que tiene el temor, porque Jehová, sin ejército, puede dar la vida y la puede quitar. Así que tengamos el respeto a Dios como David le tenía ese respeto a Dios, y ni Saúl pudo hacerle daño, más bien Saúl le tuvo miedo al ver que Dios estaba con él. Quiere que los enemigos te respeten. Confía en Dios, busca de Dios, y tú verás cómo Dios hace que los enemigos te tengan miedo, porque Dios te defiende. Amén, bendiciones, y será hasta otra próxima oportunidad, el día lunes, por favor de Dios, que seguiremos estudiando este libro hermoso de Primera de Samuel. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que tengan un feliz y excelente fin de semana lleno de bendiciones de lo alto, que Jehová Dios de los ejércitos me los cuide y que me los traiga el lunes de nuevo para que sigamos estudiando este hermoso libro. Bendiciones, y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.